Banca apoyando negocios. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación clave por la 92.9. Y estamos en la última entrevista del día martes, que como es costumbre últimamente, es para Renato Garín. Vamos a conversar con él de varias cosas. Vamos a hacer el análisis internacional, pero también vamos a, cada vez que un panelista estable de esta radio es capaz de sacar opus, uno lo valora, porque créeme que no es fácil poner pensamiento en forma de libro. Renato Garín, con un prólogo de Jorge Baradit, saca La Fronda, cómo la élite secuestró la democracia, que es una palabra bastante fuerte aquí, y se ve qué sé yo, la loa de Rómulo y Remo, pero esta vez la están succionando ahí en materia de leche. Cuéntanos un poquitito de qué trata La Fronda y cómo la élite secuestró la democracia. Buenos días, Fernando, buenos días, auditores. Traje uno para sortear, lo prometido es deuda. Es el hashtag combinación clave y se lleva el libro de Renato Garín. Este es un ensayo, a diferencia del Lobo y Feroz, que era investigación. Este es un ensayo que lo que trata de hacer es perfilar a la élite en su estructura social y en sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, el presidencialismo. Una diferencia de la fronda antigua del siglo XX con esta es que la fronda antigua era parlamentarista, esta es presidencialista, y ahí analizo las tres figuras que son Lagos, Piñera y Bachelet en este siglo. Después está el fenómeno de cómo la élite se contentó, digamos, con ciertas prácticas constitucionales que son, por ejemplo, el estado de excepción. El estado de excepción, que es la limitación de derechos fundamentales, que ha ocurrido diversas maneras en la transición chilena. Luego me ocupo del tema del periodismo, de cómo ciertos periodistas como Alejandra Matus y otros fueron cercados por una cierta élite judicial y política para ver restringida la libertad de expresión en Chile. Tú también fuiste víctima de eso en algún momento. Películas que no se pudieron exhibir, como La Última Tentación de Cristo, libros como Impunidad Diplomática de Martorell, y así por delante, reportajes que nunca vieron la luz, ¿verdad? Una suerte de secuestro institucional sobre la libertad de expresión, y también una reflexión sobre la élite en sus prácticas cotidianas, ¿no? Cómo el país se ha vuelto un país muy estresado, de por qué el país está tan estresado, ¿no? De cuál es el norte vital de un país que está permanentemente sobreexigido, ¿no? Desde los niños en adelante. Después la falta de erotismo, de por qué hay tanta sexualidad en la publicidad en Chile, que es un tema muy interesante, y que yo también quizás un poquito injustamente se lo achaco a la élite. Yo creo que la élite está muy obsesionada con el tema sexual y físico. Y es una reflexión general sobre las condiciones bajo las cuales la clase social dominante, por así decirlo, con sus divisiones, con sus peleas intestinas, tiene un gran poder sobre el país, ¿no? Más allá del poder simbólico de las instituciones, un poder fáctico, un poder real, podemos decirlo así, sobre la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Hablo de cómo el país está sobreendeudado a nivel familiar, que cómo el país es profundamente machista, ¿no? Coloco cifras ahí de los directorios, ¿no? De las empresas públicas, cómo no hay mujeres en las instancias de decisión altas en Chile. Hablo del informe del PNUD, de cómo el PNUD diagnostica la desigualdad en Chile. Y todo eso va germinando, ¿no? Un elemento con el otro va germinando para crear, creo yo, una clase social distinta del resto, que tienen 8 o 9 colegios, que viven en guetos cordilleranos, ¿verdad? Que tienen universidades precordilleranas, que se han distanciado del resto de Chile, y que hay un ambiente de gueto en la élite que se parece mucho a la del siglo XX, cuando Alberto Ibarza escribe La Primera Fronda, la fronda aristocrática. Y yo trato de actualizar ese concepto en esta época y tratar de mostrar por qué esta nueva élite del siglo XXI es una fronda. Bueno, interesantísimo el tema. Este libro está en sorteo. Hashtag combinación clave. Renato Garín, La Fronda, cómo la élite secuestró la democracia. Y el libro está fresquito. Así es. Se huele la tinta. Acaba de llegar a las librerías. Acá llega la librería. Pero aquí vamos a sortear uno. Basta que ustedes pongan el hashtag combinación clave y digan que quieren sortear para estar ya concursando Renato Garín. Muchas gracias, Fernando, por el espacio. Ok, vamos a lo que es tu especialidad. Sí. Que no solamente escribir libros sobre la contingencia nacional, sino que sobre todo sobre la contingencia internacional. Sí. ¿Por dónde quieres partir? Por los Paradise Papers. Ah, qué bueno, porque yo tenía ese tema y quiero tocar el tema de Saudi Arabia también al final. Eso, dale con los Paradise Papers. Paradise Papers. Los Paradise Papers
para quien no sabe de qué estamos hablando, son una cantidad enorme, casi 14 millones de documentos que han sido filtrados a una serie de medios de comunicación que forman parte de un consorcio, y que este consorcio de medios hace una cosa total y absolutamente antiperiodística desde el punto de vista histórico, que es, en vez de aprovechar el que consigue la primera información de golpearlos a todos, se conecta junto a una serie de otros medios, verifican conjuntamente, colaboran en términos de proveer el contexto de la información y finalmente publican todos. Y tienen acceso a la misma base de datos. Y esto, en este caso particular, es la segunda parte de lo que probablemente la primera que ustedes la conocieron como los Panama Papers, que tenían que ver con cuentas en paraísos fiscales abiertas por básicamente un bufete de abogados que se llama Mossack Fonseca en Panamá, de personas particulares. Y los Paradise Papers, la diferencia es que es otro el bufete de abogados que se infiltra, que es Appleby, y que, a diferencia de Mossack Fonseca, no tiene que ver necesariamente con cuentas de particulares, sino que sobre todo con cuentas corporativas. Son empresas aquí las que participan, entre las cuales hay ligazones chilenas. Sí, es bien interesante la metodología de cómo se llega al volumen de información, porque, digamos, en la primera época de la computación que vivimos estos últimos 20 años, el almacenamiento era físico, ¿no? Todos teníamos un disco duro en el computador, una memoria, ¿verdad? Los estudios jurídicos almacenaban en grandes discos duros, en servidores internos en sus estudios jurídicos. Hoy día está la tecnología de la nube, ¿no? Que el incentivo para grandes empresas es subir toda su información a un espacio virtual, desde donde se vuelve más manejable, ¿verdad? Desde donde tienes más acceso a cada información, donde puedes ordenar de otra manera en la nube. Pero la nube ha demostrado ser particularmente feble a los ataques de los hackers. Esta no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Estaban varias veces de que la nube cede y que la información fluye de un lugar a otro sin espacio temporal, ¿no? O sea que son volúmenes de información gigantescos, terabytes de información en este caso, que en 3-4 días son completamente vaciados de un lugar y aparecen en el otro. En ese contexto, los estudios jurídicos, Fernando, están muy expuestos. Los estudios jurídicos en todo el mundo, incluyendo Santiago de Chile, son lugares donde los secretos comerciales y personales de la gente y la empresa están ahí, ¿no? Es como una carnicería con las presas, ¿verdad?, en la vitrina. Después, hay una cuestión corporativa donde Facebook, Google y Apple están invirtiendo en paraísos offshore, ¿no? Como las Islas Mauricio, las Islas Británicas, las Islas Caimán, para pagar menos impuestos, básicamente. Y en segundo lugar, hay una serie de individuos muy importantes que aparecen también haciendo la misma técnica de empresa offshore, título offshore, para no pagar impuestos locales y también para no hacerse cargo de declarar fortunas, ¿no? Que es también un tema, sobre todo en los países más desiguales. Aparece Juan Manuel Santos, aparece la reina Isabel, aparece un ministro de Macri, aparecen ministros de Trump, oligarcas rusos. O sea, aparece toda esta maraña internacional, ¿no?, de altos funcionarios y empresarios vinculados con los grandes negocios que quedan desnudos. Yo diría que los casos más complicados son el ministro Caputo de Macri, por la ligación personal que él tiene con Macri. Los Caputos son íntimos amigos de los Macri. El padre de los Caputo era muy amigo del padre de los Macri. Nicky Caputo, que es el hermano del ministro Caputo, es íntimo amigo de Mauricio Macri. Se dice que es incluso el testaferro de sus negocios mientras él es presidente. Fue, de hecho, uno de los grandes concesionarios de obra pública en algún momento, Caputo. Y es muy interesante también el caso de los gringos, de los secretarios del Tesoro y el otro que están vinculados con los rusos. Porque eso te devuelve a la pregunta sobre la trama rusa gringo-Moscú, ¿no? Que es, ¿por qué los grandes funcionarios de Trump tienen todos negocios con los oligarcas rusos y invierten en la misma empresa offshore y se conocen, ¿verdad? Y tienen estos lazos de confianza. Y eso te alienta a la especulación, ¿verdad?, de si acaso Trump y su séquito más cercano tienen o no un contacto premeditado con los rusos y si acaso la elección presidencial que le ganan a Hillary es consecuencia de estos vínculos comerciales.
todo eso que estamos conversando y que forma parte del contexto de estos papeles del paraíso, para ponerlo en términos informes de papel. Que recordemos de qué se trata, porque esa es una cosa importante de tomar en cuenta. Esto es algo que alguien o un grupo de alguienes filtra, revela. No sabemos si son las mismas personas que filtran los Panama Papers. Ayer conversaba en la noche con Alberto Arellano, el periodista de CIPER, que se encarga de llevar la parte chilena. Claro, son parte del conglomerado, ¿no? Son parte del conglomerado de investigadores periodísticos mundial. Y él decía que no se sabía exactamente ni quién era el primero que filtró los Panama Papers, ni si es que estos papeles del paraíso el mismo grupo que filtra o son otros. Lo que se sabe es que el modus operandi es parecido. Se obtienen la información de bufetes de abogados especializados en armar cuentas offshore para clientes, ya sea personas jurídicas o personas naturales, con el objetivo, lo que se revela en muchos intercambios que se presentan en estos Paradise Papers, de mails donde se solicitan determinadas acciones de ingeniería tributaria para intentar reducir el pago de impuestos en sus países. Por lo tanto, hay una ilusión. En muchos de estos países esta ilusión es legal. Así es. Eso es muy importante. Que es una cosa que no significa de que estén haciendo algo, cometiendo un delito. Lo que significa es que están aprovechando lo que los gringos llaman huecos, loopholes, que le llaman ellos, donde tú puedes obtener un beneficio tributario sobre la base de una serie de movimientos que hagan aparecer la plata como proveniente de otro lado. Y en el caso chileno se contó el caso de Glencore, que es una empresa australiana gigantesca de commodity mundial, minera sobre todo, y que genera un crédito de 530 millones de dólares autogenerado con el fin de eludir, de básicamente sacar utilidades por esa vía. Claro, la figura legal que hay que distinguir es la evasión de la elusión. Exacto. La evasión es ilegal. La elusión, en cambio, es legal. Todos los mecanismos tributarios del mundo contemplan mecanismos de elusión. Y ese es el negocio de los abogados. Los abogados tributaristas lo que hacen es armar estructuras de elusión que cuando eres una persona natural es más simple. Hacia una sociedad puedes meter a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad? Sociedades familiares que dividen utilidades, por ejemplo, entonces pagas menos impuestos. Sociedad offshore que le colocas el nombre a tus hijos, a tus parientes, ¿verdad? Que es un mecanismo que se ha visto en Chile en algunos casos bien famoso, también en Argentina, también en Colombia. Sin embargo, la evasión es un crimen. Y en Estados Unidos la evasión de impuestos es un crimen gravísimo. Es, de hecho, de las penas más altas tributariamente hablando en Estados Unidos, que de hecho puedes llegar a la cárcel si tú has evadido impuestos de forma consistente y permanente en el tiempo. El caso de Glencore, Fernando, es muy interesante porque te muestra cómo las grandes corporaciones de los commodities funcionan de espalda a los países donde extraen los commodities. Yo creo que este es un caso muy interesante de mirar, digámoslo así, entre comillas, ¿no? La deslealtad corporativa de Glencore hacia Chile y hacia el resto de los países donde opera. No, que ellos tienen utilidades por casi 600 millones de dólares, lo que es una gran cantidad de plata para Chile, un país pobre, creo yo. Y lo que hacen ellos es que en su filial de los offshore dicen, ¿sabes qué? Requiero de un préstamo de 500 millones de dólares. Y la filial chilena dice, mira, hoy justo yo tengo 500 millones de dólares para prestarte. Y se los presta internamente, ¿no? Hacen el papelito que tienen que hacer los abogados, ¿cierto? Y queda en el registro tributario como si esa plata nunca hubiera sido una utilidad, porque se la está prestando entre sí. Ergo, no paga impuestos. Y este mecanismo que usa Glencore en Chile, lo usan grandes empresas en todo el mundo, y pareciera que la más imbricada en este mecanismo es Facebook. Pareciera que Facebook es el rey del offshore de estas empresas tecnológicas, lo que va a traer problemas, supuestamente, creo yo, a Zuckerberg, porque Zuckerberg está levantando en Estados Unidos, al parecer con intenciones políticas, una suerte de discurso moral. Tú lo has escuchado a Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg habla primero contra los posteos falsos, contra la pornografía infantil, contra el abuso de Facebook.
también habla sobre las obligaciones que tienen los millonarios con el resto del país, ¿verdad? Ha hecho obras de beneficencia, sigue a Bill Gates en algunas obras de beneficencia. Sin embargo, aparece Facebook vinculado a offshore masivamente. Después le sigue Apple y Google. Y una reflexión, Fernando, sobre los estudios de abogados. Yo creo que los estudios de abogados en todo el mundo tienen que ser regulados de otra manera, yo creo. Esto a los colegas siempre les molesta mucho que uno lo diga, pero yo creo que los abogados son de esas profesiones menos reguladas en Chile y en el mundo. O sea, que los estudios de abogados manejen estas cantidades de información personal y privada de mucha gente y empresas, que esa información esté ahí, ¿no? Entregada en algún lugar. ¿Tú te imaginas lo que pasaría en Santiago de Chile si fueran hackeados los grandes estudios de abogados? Si Keri y compañía, por ejemplo, tener que revelar 40 años de historia corporativa de Keri y compañía, de cuántas empresas han asesorado, cuántas personas. Si los estudios jurídicos expertos, por ejemplo, en colusiones y en derecho económico, la libre competencia, Ferrada Neve, por ejemplo, fuera hackeado. Pero bajo esa lógica, uno podría no necesariamente tener que ir a los estudios de abogado. Uno podría ir individualmente, claro, a personas que tienen poder. Si fueran hackeados sus WhatsApp, si fueran hackeados sus mails, si fueran hackeados sus cosas. Ahora, eso es de una abierta ilegalidad. Claro, pero el estudio de abogado es una piscina donde tú te puedes lanzar a nadar en información, ¿verdad? Y los estudios de abogado operan con cierta libertad, Fernando, no solo en los temas de offshore y de creación de empresas, sino también en las obligaciones que el abogado tiene que seguir. Yo creo que en este caso de Appleby, en el caso de Mossack Fonseca, si hubiera en Centroamérica otras regulaciones de cómo los abogados tienen que operar, de las declaraciones públicas que tienen que hacer, de declarar qué empresas están asesorando, de colocar un límite de montos, por ejemplo, que cada estudio de abogado tenga que un monto límite de offshore o límite, digamos, de inversiones, y de ahí tienen que empezar a declarar de otra manera, por ejemplo, ¿no? Y distinguir grandes estudios de pequeños estudios. El caso, por ejemplo, de los informes en derecho. Los informes en derecho, Fernando, son un instrumento en toda Latinoamérica, un instrumento, creo yo, que linda en la corrupción. O sea, un estudio de abogados que hace informes en derecho permanentemente te puede facturar miles de millones de pesos por 40 páginas, ¿no? Y te entregan informe en derecho, yo lo he visto, de 3-4 páginas, y te cobran un dineral, porque lo que están cobrando no es el contenido jurídico del informe, sino la firma del abogado, ¿no? Y que el abogado es doctor no sé dónde, y que es profesor no sé dónde, ¿verdad? Y todo eso es porque en nuestros códigos procesales de toda Latinoamérica tenemos el uso de que dejamos el informe en derecho al laissez-faire, ¿no? A la libertad del mercado. Y como el informe en derecho, hay otros mecanismos que utilizan los abogados, pequeñitos, diminutos, ¿no? Que en cada jurisdicción son de distinta entidad, que van construyendo mecanismos jurídicos que hacen que los estudios de abogados funcionen casi en paralelo al Estado mismo. De hecho, yo en el Lobby Feroz me detengo un poquito en eso, ¿no? De cómo grandes estudios de abogados, de más de 50 abogados, creo yo que esos son los grandes estudios de abogados, tienen libertades comerciales que pocas industrias tienen, porque el abogado puede participar en la opinión pública, escribir columnas, alega en la corte, puede ser lobista, porque en la ley del lobby están contemplados a través de la figura del gestor de interés. Son académicos algunos abogados que litigan, Fernando, son profesores de la Academia Judicial, entonces le hacen clase a los mismos jueces que después les van a tomar el alegato. Entonces mira tú qué conveniente, ¿no? Ser alegante en un tribunal de garantía, por ejemplo. Hubo una época que ya eso se eliminó. Pero yo me acuerdo, hubo una discusión muy grande en el Congreso sobre si el senador o diputado que era abogado podía o no podía litigar ante la Corte Suprema. Claro. O podía o no litigar ante la Corte de Apelaciones, teniendo en cuenta que ellos votaban o decidían, ratificaban los nombramientos del presidente o presidenta de la República de los jueces que venían. Y por lo tanto, cuando los jueces de la Corte de Apelaciones veían a este abogado litigando y sabían que era senador, lo que estaban viendo era a alguien que eventualmente podía ser clave en la promoción de sus carreras, digamos. Así es, y fíjate que finalmente no se puede hoy día. Y hay muchos abogados políticos en Chile que son socios de estudios jurídicos y a la vez que son parlamentarios, ministros o grandes dirigentes políticos. Y eso es una anomalía. Ahora, dime aquí hay una cosa que es súper interesante. Yo te lo saco del foco de las leyes y sí, te lo llevo al foco del periodismo. Porque la pregunta legal es distinta a la pregunta periodística. La pregunta periodística es, ok, yo recibo todos estos documentos que no sé quién me los da. ¿Son obtenidos ilegalmente? Lo más probable que sí.
¿cuál es el rasero por el cual yo evalúo que esto lo debo publicar? Y básicamente desde el punto de vista periodístico el rasero es uno solo. Es decir, a ver, ¿es relevante que la gente conozca esto que tengo en mis manos en estos momentos? Y si es relevante que lo conozca, ¿por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que lo que se filtrara fueran, no sé, amantes de un ministerio, de un gabinete. Yo podría preguntar, ¿es relevante que se conozca o se sepa qué ministro o ministra eventualmente tienen affairs fuera de su casa? Uno tendría que evaluarlo, pero probablemente no tendría tanta relevancia. Salvo que el ministro de Defensa tuviera un affair con, no sé, alguien que tuviera un litigio con un país limítrofe. Pero lo más probable es que el morbo de la situación no amerita para tener relevancia. Pero ¿es relevante o no es relevante que se conozca la forma en cómo empresas buscan la forma de disminuir su carga de impuestos sin llevarlos al país sobre la base de maquinaciones y operaciones trianguladas en distintos lugares del mundo? Yo tengo la impresión de que ningún periodista del mundo te va a decir que no. Yo estoy de acuerdo, sin embargo... Y por eso se ha publicado. Me parece que desde el punto de vista de las reglas, yo creo que debería haber, al menos en Chile, alguna normativa que obligue a las empresas transnacionales que operan en el país a que tengan que declarar ante alguna instancia pública su empresa offshore. Y que digan, mire, yo tengo 500 offshore en las Islas Británicas, tengo 200 en las Caimanes, ¿verdad? Y que la autoridad lo sepa. Pero yo creo que no es razonable que para que la opinión pública lo conozca tengamos que hackear estudios de abogados centroamericanos. Yo creo que ahí hay un link institucional que falta, que es la publicidad de los datos de offshore. Y te diría una cuestión más sobre lo que tú decías. Yo creo que vivimos una época, Fernando, donde ya nada se puede esconder. Y al no poder esconderse nada, yo creo que las mismas empresas deberían entender que les conviene colocar por delante la información. Voy a la Universidad del Mar en estos momentos. ¿Hablar sobre esto? Justamente, entre otras cosas, a plantear la tesis de que una de las cosas más extraordinarias que ha pasado es que el método clásico de generar verdad oficial a nivel de empresa y de colectividad desapareció. Así es. Se te acabó. Así y es. eso es una cosa que no... Y es una buena noticia, yo creo. Lo que pasa es que noticia. las grandes empresas no están tan adaptadas a eso. Oye, el domingo, Fernando, en Filsa, tú no vas a estar porque vas a estar en Argentina, en Filsa presentamos a las 6 de la tarde el domingo 12 de noviembre La Fronda, lo presentan la gran Alejandra Matus y mi amigo Rafael Cavada. Pero fantástico. Y el libro ya tiene ganador, es Marcelo Fernández, L2Quibao, y ya viene Emprendedor Esclavo inmediatamente. Nos encontramos mañana. Chao. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Entra a transbank.cl y hazte cliente 100% en línea. Transbank.